Mi querida Renata, mi querido Ernesto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, querido Hola, Jesús, buenas querido tardes. Ernesto. Oigan, pues yo de entrada, hay varios temas, pero de entrada les preguntaría sobre este de la reforma eléctrica, pero más que nada, el papel del PRI. ¿Qué tipo de PRI, dicen algunos, va a votar la reforma eléctrica? Si el de Salinas, si el de Lázaro Cárdenas. ¿Tú qué lectura le das al papel del PRI en esta discusión, mi querido Ernesto? Pues a ver, digamos que está pasando lo que anunció López Obrador después de las elecciones del 6 de junio. ¿Se acuerdan que dijo que él iba a apelar a que un sector del PRI, al que él llama progresista, pues votara con la 4T algunas de las reformas constitucionales, ¿no? Para las cuales requiere votos, y el PRI tiene 71 en la Cámara de Diputados. Y entonces el PRI pues sí está en un dilema importante porque habrá que ver cuál es el PRI, si realmente queda algo del PRI de antes de Salinas y del PRI de antes de Peña Nieto. Tú ahorita decías, Jesús, si el PRI de Salinas o el PRI de Lázaro Cárdenas y tal. La verdad yo no sé cuánto quede del PRI de Lázaro Cárdenas o del PRI de Adolfo López Mateos. Antier hubo un debate en la Cámara, en la sección de efemérides, digamos, de la sesión, por el aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, y ahí todo el mundo se subió a hablar y ahí se adelantó un poco el debate que viene. Un sector del PRI, sin duda, que no es el de Alito, pero que probablemente sí sea el de Rubén Moreira, que es el coordinador, pues seguramente está dispuesto a negociar con la 4T este tipo de reformas para ver qué ocurre. Entonces, sí es muy importante lo que va a pasar. Yo creo que va a dar mucho color de lo que va a pasar en la legislatura, y esto puede romper esta alianza por México. En el primero de varios escarceos vienen muchos, ¿no? La decisión de candidaturas el año próximo, si el PRI y el PAN van a jalar juntos, la elección de candidatura en el Estado de México en el 23 y después finalmente lo del 24. Entonces, la verdad es que como estrategia política al presidente le está saliendo bien porque está poniendo a esa alianza contra las cuerdas y al propio PRI contra las cuerdas. ¿Tú qué opinas, mi querida Renata? Pues sí, creo que la alianza electoral puede que no pase su primer reto como alianza legislativa, ¿no? Y eso pues nos dará mucha conversación hacia adelante para lo que ya decía Ernesto de los siguientes años y las elecciones. Y será interesante ver como ya bien decías tú, Jesús, cómo se configuran las fuerzas ideológicas dentro del PRI, a ver quién tiene más fuerza o si se dividen, ¿no? Yo aquí destaco, pues lo que decía ahorita Ernesto de la estrategia de AMLO, ¿no? Que estamos viendo una negociación abierta, cómo se hace política en el buen sentido, de manera muy abierta, el presidente apelando un poco a esa historia del PRI, del cardenismo, pues tratando de abrirles una puerta para decir bueno, en realidad el PRI hoy no significa una fuerza electoral muy importante y que esta puede ser una oportunidad para que se reivindique con algunas de su electorado. Por el contrario, veo yo la estrategia de la oposición bien vacía, con todo respeto. O sea, ahorita ponías parte de la discusión y en realidad es que se llama decir que no, pero no se explica por qué, no se explican razones, no se explican motivos y en realidad lo que yo he escuchado es mucho más, pues estas cosas como de que la CFE no tiene energías limpias, cosa que es falso, un montón de fake news, ¿no? Entonces no veo mucha estrategia por ese lado. Oye, Ernesto, también el PRI o los priistas, algunos priistas estarán pensando más allá de esta reforma, pensando en su futuro político, la posibilidad en un momento dado de brincar a Morena. Lo que pasa es que si hacen eso, pues ya se acabó el PRI, ¿no? Ahorita Morena ahora sí que la fuerza de gravedad, la ley de Newton dice que un cuerpo más grande siempre va a atraer a un cuerpo más pequeño, y en política eso también ocurre. Morena hoy en día es, digamos, un sol, digamos, alrededor del cual orbitan varios planetas pequeños y vemos en términos de tamaño de las bancadas simplemente. Cuando tú comparas los 200 diputados de Morena con los 71 del PRI, pues el PRI está cercano a ser un partido pues de lo que antes llamábamos la chiquillada.
Por eso digo que es un dilema muy fuerte para el PRI, porque si el PRI se deja absorber por ese, digamos, ese planeta mayor, pues simplemente lo va a absorber y se lo va a comer. Como por cierto ha pasado en los estados, la verdad es que cuando uno revisa ciertos morenas o supuestos morenas como el de Quintana Roo, por ejemplo, pues está hecho de priistas. En Hidalgo, pues también hay mucho priista en el Morena de Hidalgo, en fin, quizá el único Morena realmente auténtico o con un pedigrí de izquierda, pues es el de la Ciudad de México, pero todo lo demás es mucho priismo que se convirtió en Morena. Entonces, creo que para el PRI es un dilema bien fuerte, porque o se vuelve aliado legislativo de Morena tratando de conservar su fuerza electoral, o se vuelve aliado legislativo del PAN y se va con el PAN además a ser aliado electoral. Y yo no me imagino a los priistas muy contentos postulando y apoyando a candidatos panistas, ¿no? Entonces, creo que el dilema es bien interesante, pero sin duda también el riesgo de ser absorbido por Morena también es muy fuerte. Oye, Renata, para concluir este primer punto, dos visiones de país en torno a la reforma eléctrica, una visión por parte de Morena y sus aliados, otra visión por parte del PAN, ¿no?, y sus aliados. Totalmente, y creo que esto es lo más interesante, y yo aquí meto el tema del litio, que creo que de repente no se habla mucho sobre la importancia de esta parte de la reforma, ¿no? Que es prohibir las concesiones, que bueno, de igual forma ya el presidente dijo hoy que no va a dar concesiones, pero esto implicaría que pues solamente se asegura el no dar concesiones por 3 años y no que esté en la Constitución, ¿no? Pero yo traigo este tema a la mesa porque no creo que sea menor, ¿no? Recordemos a empresarios estos innombrables como el Elon Musk, o como se llama, nunca me sé su nombre, el de Tesla, que ha dicho que países con litio que no quieran privatizarlo se deben buscar golpes de Estado. O sea, no es cosa menor para el sector privado, es una mina de oro, ¿no? Y acá creo que justamente lo que tú dices, querido Jesús, se está poniendo sobre la mesa dos proyectos, por lo menos energéticos, que se contraponen, ¿no? Se privatiza o se recupera la rectoría del sector energético. Y se hace la pregunta, ¿no? ¿A quién le corresponde explotar y administrar recursos naturales del futuro, ¿no? Como es el litio. Para mí es interesantísimo ver cómo sí se configura o sí se ve muy claramente esta división entre los políticos y los simpatizantes de la oposición que están a favor de la privatización de recursos naturales y de quitarle la rectoría al Estado del sector energético y quienes no, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene con la gente. Ya vemos lo que está pasando ahorita en España, por ejemplo, que tienen un desastre con los precios, lo que pasó en Texas, que son dos ejemplos que poco se hablan en medios de comunicación, porque generalmente en los medios masivos de comunicación se alaba la privatización de todo, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionarlo, eso y lo del litio. Oigan, no me quiero ir sin preguntarles, mi querido Ernesto, comienzo contigo, su lectura de los Pandora Papers. ¿Qué es lo que viene a dejar en claro esta investigación y este tema? Pues viene a dejar en claro dos cosas desde mi punto de vista. Que hay muchísimo dinero en muy manos, no solo en México, sino en todo el mundo y en América Latina en particular, por desgracia. Dos, que la corrupción no es nada más del PAN, del PRI, sino también de Morena. Hay gente ligada a Morena, ahí metida. Por cierto, uno de ellos, Manuel Bartlett, a quien le correspondería instrumentar esta reforma eléctrica. La verdad, digo, independientemente de los méritos o no de la reforma eléctrica, a mí sí me da mucha desconfianza que ese señor, cuyo enriquecimiento oscuro a lo largo de 5 décadas en la función pública nunca ha sido realmente aclarado. La verdad, yo no sé qué hace ese señor, ese personaje en un gobierno que se dice de transformación, pero al parecer el presidente le tiene mucha confianza. Yo la verdad no le confío al señor gran cosa, y el hecho de que aparezca ahí su pareja nuevamente en un escándalo, pues me parece brutal, ¿no? Y creo que también los Pandora Papers vienen a demostrar lo rebasado que están los estados para poder lograr que esas grandes fortunas, primero, se aclare el origen de esos recursos y segundo, que pasen por el sistema tributario de los países. Pero a mí sobre todo me genera la gran duda,
¿De dónde sacan tanto dinero? Creo que la investigación periodística tiene muchísimo mérito, pero le falta un pedazo importantísimo que es ¿de dónde dinero? ¿Es dinero legal? ¿O es dinero de lavado? ¿O es industrias criminales que lavan dinero a partir de estos personajes? Pero yo lo veo así en principio. Mi querida Renata, cierro contigo. Sí, creo que el tema que pone en la mesa Ernesto sobre esta falta de capacidad de los estados de evitar que estos esquemas tan complejos sucedan es fundamental. Como que creo que de pronto nos perdemos en el escándalo y se nos olvida pues que estamos rebasados, ¿no? No solo México, sino pues prácticamente todos los países. Creo que en México se ha hecho un muy buen trabajo. Ahorita, antes de que entráramos a leer, estaba la titular del SAT hablando un poco de esto, ¿no? Que uno de los involucrados está a punto o ya pagó los 5,000 millones, casi 6,000 millones de pesos para ponerse al corriente. Y bueno, y los datos que tenemos sobre cómo México fue uno de los 2 países que logró incrementar la recaudación durante la pandemia, pues en realidad gracias al gran trabajo de Raquel Buenrostro, que a mí me parece una de las mejores funcionarias públicas que por lo menos a mí me ha tocado ver. Pero pese a estos esfuerzos, claramente no es suficiente y sigue habiendo este tipo de esquemas donde pues pareciera como si esto no fuera un crimen que tuviera implicaciones para la gente, y por supuesto que lo tiene, ¿no? Esto es dinero de la gente que se tendría que ir al presupuesto que no se está recaudando. Y creo que aquí lo grave, más allá de si al final de cuentas logran decir, específicamente para aquellos que son funcionarios públicos, ¿no? Como el secretario de Comunicaciones y Transportes, más allá si logra comprobar si fue legal o no, más allá de la legalidad, creo que hay una incongruencia tremenda en que haya una administración como la Cuarta Transformación tratando de el SAT bajar este tipo de esquemas y recaudar mucho más dinero, y que al mismo tiempo funcionarios, secretarios hoy estén involucrados en este tipo de escándalos. Mi querida Renata, mi querido Ernesto, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Qué gusto estar con ustedes y todo el auditorio. Les mando abrazos. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya. Una pausa y regresamos, por supuesto, con mucho más. Pulgar arriba en YouTube. La octava noticia.